Un solo acorde de piano sostenido. Damas y caballeros, queridos amigos, el año 2026 ha comenzado, tanto en lo interno como en política exterior, con varios sacudones. Sin embargo, mi intuición me dice que todo esto fue solo el comienzo y que nos esperan acontecimientos que hoy ni siquiera podemos imaginar en nuestras fantasías más salvajes. Y si la historia, como en los siglos y décadas anteriores, vuelve a ser de las suyas, también esta vez Alemania, como el centro de Europa, se verá directamente afectada. Porque, como hizo decir Friedrich Schiller a su Guillermo Tell, ni el más piadoso puede vivir en paz si al vecino malvado no le gusta. Un ejemplo impresionante de nuestra historia es la Puerta de Brandeburgo en Berlín, construida entre los años 1789 y 1793. ¿Cuántas banderas distintas no habrán colgado ahí? Primero fue la negra y blanca de Prusia, luego a partir de 1871, la negra y blanca del Imperio Alemán, en 1918 y 1919, la roja socialista de la Revolución. En 1920, durante el golpe conservador de Kapp, la bandera de guerra imperial y después el negro, rojo y dorado de la República de Weimar. A partir de 1933, ahí colgó la bandera roja de los nacionalsocialistas con la esvástica, que en 1945 fue reemplazada por la bandera roja de la Unión Soviética Comunista. En 1949, con la fundación de la República Democrática Alemana, volvió a colgar el negro, rojo y dorado. A partir de 1959, adornada con el escudo nacional, martillo, compás y corona de laurel, hasta que también esta bandera, el 3 de octubre de 1990, fue reemplazada por el negro, rojo y dorado de la República Federal de Alemania. Y seguramente, los protagonistas que colgaban las banderas siempre estuvieron convencidos de que sus colores permanecerían allí para siempre. Pero lo que acabo de describir con el ejemplo de las banderas en unas pocas frases, cambió a Alemania de una manera tan dramática como ningún otro país en la era moderna tuvo que experimentar. Pero, ¿qué opina usted? ¿Podían los protagonistas de su época prever lo que les depararía el futuro cercano? ¿O acaso ellos tampoco podían imaginar lo que en realidad era impensable, así como nosotros solo podemos vislumbrar nuestro futuro? Podemos intuirlo, pero no predecirlo. Para poder comprender lo que quiero contarles, les pido que se lo imaginen. Imaginen que están sentados a finales del verano de 1913, hace 113 años, con 3 amigos en un jardín cervecero en algún lugar de Alemania, que, como es bien sabido, se extendía desde el Mosa hasta el Memel, desde el Etsch hasta el Belt. Cuando mentalmente hayan llegado al año 1913, comenzamos. Hoy es 2 de septiembre. Junto con sus amigos celebran el Día de Sedán y homenajean a los veteranos que en 1870 derrotaron al ejército francés en Sedán. Y, por supuesto, usted también se siente personalmente orgulloso del Segundo Imperio Alemán, fundado por Otto von Bismarck en 1871 y de Su Majestad, el Kaiser Guillermo II. Está orgulloso de la prosperidad alcanzada en Alemania, de sus ganadores del Premio Nobel, de las colonias adquiridas y, finalmente, de los últimos 42 años de paz. Pero, como salido de la nada, un desconocido se acerca a su mesa. Señores, los veo de muy buen humor y también he escuchado su conversación. Sí, nuestro glorioso imperio alemán. Pero ¿cómo creen que se verá dentro de 10 años? Es decir, en el año 1923. 20. Ustedes 4 se miran divertidos. Eso sí que es una distracción barata. Alguien que afirma poder predecir el futuro y que nos ha elegido como sus oyentes. Pero ¿qué cosas nuevas podría contarnos realmente? Porque seguramente todo seguirá igual que hasta ahora. No por nada, gracias a la política de paz de nuestro emperador, hemos tenido paz durante 42 años y cada año seguimos mejorando. Pero quién sabe, tal vez el buen señor le prometa a alguno de nosotros el premio mayor en la lotería por clases. Así que, estimado señor, adelante con el futuro. Espero que no se aburra demasiado. El extraño lo mira pensativo. ¿Aburrido?
Bueno, si puedo prometerle algo, es eso. Aburrido, el futuro de Alemania no será, eso se lo garantizo. Y constantemente hay nuevos cambios de época. Para la primera que experimenten, solo tendrán que esperar 5 años. Porque en 5 años, nuestro imperio ya no existirá. Y tampoco habrá un emperador que a finales de 1918, después de una revolución en Alemania, tendrá que emigrar a Holanda. Y también los reinos centenarios de Prusia, Baviera, Sajonia y Württemberg serán entonces historia para siempre, así como también el imperio austrohúngaro, y hasta el zarismo en Rusia, el país que después se llama Unión Soviética y que a partir de 1922 es gobernado por un dictador. Lo sé, señores, hoy en día todo esto les resulta completamente inimaginable. Y aún así, va a suceder. Porque, como lo van a experimentar ustedes mismos, en menos de un año, por culpa de todos los estados europeos, estallará una guerra mundial. Durará 4 años y hará que el mundo sea irreconocible. Jahre dauert und die Welt verändert. Y como todos ustedes son reservistas que han servido, también estarán ahí como soldados desde el primer día. En esta guerra, Alemania y Austria-Hungría luchan contra medio mundo, contra Rusia, Inglaterra y Francia con sus colonias. Al principio, aún con banderas ondeando, al final con aviones, submarinos, gases venenosos, enormes cañones e incluso automóviles blindados. En 1918 cientos de miles de mujeres y niños mueren de hambre en Alemania debido al bloqueo del Mar del Norte impuesto por los ingleses. Aunque junto con Austria vencemos a Rusia, después cuando los estadounidenses llegan en el verano de 1918 por razones financieras, tenemos que capitular en noviembre. 2 millones de soldados alemanes no regresan a casa, están heridos. Los únicos verdaderos ganadores son los estadounidenses, que financiaron a nuestros enemigos. Después de la revolución, sigue una guerra civil, en la que alemanes disparan contra alemanes. Luego viene un nuevo estado, una democracia que se llama República de Weimar, con un antiguo oficial de Talabartería como presidente del Reich. En esta república, los políticos son asesinados una y otra vez en plena calle. Luego, en 1919, firmamos bajo coacción un tratado dictado por los vencedores, que impone a Alemania el pago de miles de millones de marcos oro en tributos. La última cuota se pagará el 3 de octubre de 2010, es decir, en 91 años. También nos quitan todas las colonias. Francia recupera Alsacia-Lorena y Polonia, en su mayoría, las provincias prusianas, Prusia Occidental y Poznan. Alemania solo puede mantener un ejército de 100.000 soldados y una pequeña marina sin acorazados. Sí, señores, el destino no ha sido bueno con nosotros, pero esto es solo el principio. Ahora estamos en el año 1923 en medio de la República de Weimar. Después de las sangrientas y a veces crueles luchas de la guerra civil, con miles de muertos, la democracia apenas puede sostenerse. ¿Cómo podría ser de otra manera, después de tantos siglos de monarquía? A eso se suma la profunda desconfianza de la población hacia aquellos que en 1918 llegaron al poder mediante una revolución como usurpadores. En 1923, en plena paz, 100.000 soldados franceses y belgas ocuparon la región del Ruhr y la explotaron. Ahora también se desmorona la que alguna vez fue la fuerte moneda de oro de Alemania. Sé que no me lo va a creer, pero si en 10 años quiere comprar un pan, necesitará 500.000 millones de marcos Reichsmark para hacerlo. Y también el número de desempleados se dispara a 4 millones. Pero luego, una reforma monetaria y tratados internacionales como el de Doust dan esperanza de estabilidad. En 1925, un anciano exmariscal de campo, von Hindenburg, es elegido presidente del Reich. Pero nuestro país no encuentra la calma. 2 demagogos, ambos sin formación profesional, ambos viviendo temporalmente en un refugio para personas sin hogar, alimentan a las masas hambrientas con las consignas políticas más simples. Uno de ellos, Adolfo Hitler, que viene de Austria,
que después de 1918 quedó reducida a un pequeño territorio, llama a su movimiento político nacionalsocialismo, mientras que el movimiento de su contrincante, Ernst Thälmann, originario de Hamburgo, se llama socialismo internacional o comunismo. En general, en esa época, cada vez más países alrededor de Alemania buscan su salvación en dictaduras. Cuando en 1932-1933 hay más de 6 millones de desempleados en Alemania, se hacen los últimos intentos de frenar el desarrollo radical mediante gobiernos conservadores y liberales. Pero ya es demasiado tarde. Ustedes, señores míos, lo van a experimentar ustedes mismos, cómo los políticos responsables en el Reichstag, en coaliciones no siempre sanas, pierden cada vez más el contacto con los votantes. Cuando en 1933 se vuelve a votar sin resultados claros, en una coalición que apenas en 1932 en el Estado Libre de Braunschweig, como representante nacionalizado alemán de los nacionalsocialistas, en resumen, de los nazis, es nombrado canciller del Reich, pero que quiere ser llamado Mi Führer. Bueno, ¿ya escuchó suficiente? ¿O quiere saber más sobre lo que pasó entre los años 1933 y 1943? Pero le advierto desde ahora que lo que ha escuchado hasta ahora no es nada comparado con lo que viene. Lo admito, al principio hubo innegables éxitos económicos y también sociales bajo el nuevo gobierno, pero estos también van acompañados de asesinatos cometidos abiertamente contra opositores internos y externos, de una incipiente exclusión y persecución de la minoría judía alemana y de un inicio de falta de legalidad, incluyendo los llamados campos de concentración para los opositores del régimen. Por otro lado, el canciller del Reich, que se hace llamar Führer, Hitler, en 1938, anexa su antigua patria Austria, como la llamada Ostmark, al Reich alemán, así como, un año después, el Estado de Checoslovaquia, que fue creado de nuevo después de la Primera Guerra Mundial. Sí, la mayoría de los alemanes están orgullosos de que su país ahora vuelva a ser tomado en serio en todo el mundo. Y ustedes, como soldados de primera línea de la Gran Guerra, también se alegran del ejército fuerte que existe de nuevo, considerando que todo esto se logró en solo 20 años después de la guerra perdida. Pero, señores, no se alegren demasiado pronto, porque esto en realidad es solo el principio del fin. Porque en 1939, Alemania y la Unión Soviética, que está aliada con nosotros, conquistan juntas Polonia, que está aliada con Francia e Inglaterra, y se la reparten entre ellas, lo que también desencadena la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Francia e Inglaterra no le declaran la guerra a ambos agresores, sino solo a Alemania. Pero Alemania derrota en poco tiempo, uno tras otro, a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Grecia y al Estado de Yugoslavia, fundado después de la Primera Guerra Mundial. Y desde febrero de 1941 nuestras tropas incluso están en África. Pero luego, en junio de este año, atacamos junto con nuestros aliados Italia, Hungría, Finlandia, Rumania y Eslovaquia a la fuertemente armada Unión Soviética. En invierno, nuestras tropas están frente a Moscú. Pero en lugar de apoyarnos, Japón, aliado de Alemania, ataca a Estados Unidos en diciembre de 1941. Unos días después, Alemania también le declara la guerra a los estadounidenses. Ahora, junto con sus aliados ingleses, responden con la destrucción sistemática de las ciudades alemanas, para lo cual ellos, sí, oyó bien, una y otra vez utilizan hasta 1000 bombarderos, con lo que mueren cientos de miles de civiles alemanes. Pero cuando al cambio de año 1942-1943 han pasado 10 años desde el final de mi última reflexión, nuestros ejércitos están desplegados, después de algunas derrotas, pero aún más victorias en todos los países europeos conquistados, en África y también profundamente en la Unión Soviética. Pero luego, el extraño mueve lentamente su mano derecha con el dedo índice extendido sobre sus 4 oyentes. Y en lo que a usted respecta personalmente en todo esto, por supuesto, también vuelve a llevar un uniforme desde el principio.
Solo que esta vez, 2 de ustedes no volverán a casa. Sus 2 lugares fatídicos se llaman Stalingrado y Königsberg. Pero lo que les anuncio ahora para los próximos 10 años, es decir, hasta 1953, es aún más dramático para Alemania que todo lo que les he contado hasta ahora. Porque a partir de 1943 para Alemania se acaba la buena suerte en la guerra. Un ejército alemán tras otro será destruido. Una ciudad alemana tras otra se hunde bajo la lluvia de bombas. Siempre se inventan nuevas armas, dispositivos con los que se puede ver en la oscuridad. Misiles y aviones que vuelan tan rápido que apenas se pueden seguir con la vista. Bombas que con una sola detonación matan a cientos de miles de personas. Millones de bienes culturales son destruidos para siempre. Luego, los ejércitos de nuestros enemigos, con millones de soldados, entran en Alemania, que en mayo de 1945 capitula incondicionalmente. Más de 5.3 millones de nuestros soldados han caído, millones han sido heridos, millones están en campos de prisioneros de guerra, millones han sido expulsados de sus tierras ancestrales en el este de Alemania. Informes sobre los crímenes más graves contra la humanidad cometidos en nombre de Alemania conmocionan a la opinión pública. Muchos de los responsables de esto evitan a los jueces terrenales suicidándose. Otros huyen o se esconden. Entonces sucede algo que en sí mismo es impensable. Con la ocupación por parte de los enemigos victoriosos, el Reich alemán, que yace en ruinas y escombros, deja de existir como Estado. Ya no existe un gobierno, ni tampoco rigen las leyes anteriores. A partir de ahora, un Consejo de Control aliado gobierna Alemania. Todas las patentes son confiscadas. Alemania y su capital Berlín son divididas entre Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. En muchos juicios, los vencedores condenan a políticos y generales alemanes a la muerte o a largas penas de prisión. Entonces uno de los presentes lo interrumpe diciendo: «Ya basta, señor, porque si todo eso que usted imagina fuera cierto, sería el fin definitivo de Alemania. Y si realmente todo estuviera tan destruido, lo cual en realidad ni siquiera es posible, la reconstrucción tomaría 100 años o más». También lamento tener que contarle esto sin adornos, pero la historia simplemente no toma en cuenta los sentimientos. Y admito que para los 2 de ustedes que vivieron esa época de posguerra, debe dar la impresión de que el objetivo de muchos políticos europeos del Wienes Germaniae se ha cumplido. Pero permítame continuar, porque después de que los 2 protagonistas principales tan diferentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, juntos por diferentes razones derrotaron y destruyeron a Alemania, se enemistaron entre sí. Y comienza lo que se llama la Guerra Fría. Un resultado de esto es que en 1949, en la parte ocupada por estadounidenses, británicos y franceses, la fundación de la República Federal de Alemania, con la capital en Bonn, y en Alemania Central, con la capital en Berlín Este, la fundación de la República Democrática Alemana. Sin embargo, ninguno de los 2 estados totalmente desarmados puede dar ni el más mínimo paso político sin el consentimiento de su potencia protectora. En el oeste, Estados Unidos, y en el este, la Unión Soviética. Y estos 2 estados, ahora llamados superpotencias, armados con armas de destrucción masiva, agrupan a los estados dependientes en enormes bloques militares que se miran con desconfianza entre sí. En cuanto a las 2 Alemanias separadas hasta 1953, casi nada en ellas es como en nuestra época, en 1913. Ahora hay nuevos rostros políticos, nuevas banderas, himnos, partidos, leyes, nuevas tradiciones y modelos a seguir. Sí, lo sé, señores, todo esto es difícil de creer, y no culpo a nadie por dudar de mis palabras, pero les aseguro de nuevo que solo les estoy describiendo el futuro, tal como sucederá, aunque piensen que todo esto es completamente imposible. Probablemente tan imposible como lo que va a suceder en los próximos 20 años, desde 1953 a 1973 en Nina One.
porque ahora los alemanes en el oeste y en el este se arremangan y se ponen a reconstruir su país. En esto, Alemania Occidental la tiene mucho más fácil con el marco alemán introducido y su sistema económico apoyado por Estados Unidos, que los 17 millones de alemanes en Alemania Central con su economía planificada impuesta desde arriba. Y aunque ahora vuelvan a dudar de mis palabras, en 1955 o en 1956 se fundan ejércitos en ambos estados alemanes y se integran en los bloques militares de sus potencias hegemónicas. La de la RDA lleva el nombre de Ejército Popular Nacional y recuerda a la Wehrmacht, destruida en 1945. La del oeste se llama Bundeswehr y exteriormente parece una copia del ejército estadounidense. Pero lo que seguramente nadie puede imaginar en ese momento, y que tampoco me creerían después de todo lo que han escuchado hasta ahora, después de un tiempo, ambos ejércitos alemanes son considerados la élite convencional en sus respectivos bloques. Y también económicamente las cosas mejoran. Pero mientras que en Occidente la prosperidad alcanza récord tras récord y la gente tiene que trabajar cada vez menos con buenos salarios, muchos poseen su propio departamento o casa y un auto propio, con el que se van de vacaciones 2 veces al año. El desarrollo en la RDA avanza mucho más lento. A principios de los años 60, los líderes de allá mandan construir un muro que va desde el mar Báltico hasta Baviera. Pero si ahora miro hacia el futuro, desde los años 60, veo sobre todo en Occidente a personas sentadas en sus salas, frente a aparatos eléctricos con una pantalla donde se muestran películas y otras imágenes en movimiento. Los contemporáneos lo llaman televisión. Y cuando en invierno se quiere que las habitaciones estén más cálidas en casa, solo hay que girar un pequeño interruptor en la pared y la temperatura sube. Todos tienen un teléfono con el que pueden llamar a cualquier parte del mundo. Todos los días, enormes aviones transportan personas a los lugares más remotos de la Tierra. También los largos trajes de baño que usaban antes ya pasaron de moda, porque ahora en la alberca ni los hombres ni las mujeres llevan casi nada puesto. Pero mientras en la RDA las personas que no tenían tanto lujo occidental se acercaban más entre sí, a mediados de los años 60 en la otra Alemania, comienzan disturbios que en parte tienen un carácter casi de guerra civil. Uno de sus amigos se ha levantado ahora. Oiga, usted fanfarrón, ya basta. ¿No está bien de la cabeza si pretende contarnos esas historias tan increíbles? ¿Cómo se supone que todo eso funcione? Eso no tiene ningún sentido. De nuestro tiempo de paz directamente a una guerra mundial que supuestamente vamos a perder con nuestro ejército. Y luego esa tontería de que el Kaiser se va al exilio, además en Holanda, para dejarle el lugar a un simple oficial de guarnicionería. O eso del austriaco que se hace llamar Führer, conquista media Europa y marcha hasta Moscú. Y que después de unos años todo termine de tal manera que Alemania ya no exista y que unos extranjeros nos gobiernen. Hay que tener mucha imaginación para inventar semejante tontería, sobre todo porque también nos dijo que después de todo ese alboroto, a los alemanes les irá mucho mejor que ahora. Dígame, ¿de qué manicomio se escapó usted? El extraño respira hondo. Señores, entiendo que en nuestro año 1913, después de 42 años de paz, han perdido la capacidad de imaginar lo imposible. Y lamentablemente, también quieren deshacerse de mí a toda costa. ¿Cómo me gustaría poder contarles sobre las décadas a partir de 1973, los fantásticos inventos tecnológicos y los tratamientos médicos que rozan lo milagroso? La política que pasó de la realidad a la moral. La evolución de Europa hasta convertirse en una unión. La pacífica unificación de las dos Alemanias, la pérdida definitiva de Prusia Oriental y Silesia, la introducción de una moneda europea, de las intervenciones militares del ejército alemán en los Balcanes y en Afganistán, y por supuesto, de una mujer sin hijos que como canciller alemana se deja llamar Mutti y que es responsable de... A uno de sus amigos se le acaba la paciencia. Ahora sí, se acabó de una vez por todas con el maestro de las tonterías. Déjenos en paz celebrar el día de Sedán y no nos fastidie más con sus historias inventadas. Porque aunque solo el 10% de eso fuera cierto,
Sería totalmente ilógico e imposible. Escuche, imposible. Solo falta que quiera hacernos creer que conoció al hombre en la luna. Si bien el extraño solo los había mirado con compasión hasta ahora les sonríe. Ay, hombre, sí, de hecho se me olvidó completamente mencionarlo. Recuerda que hace un momento hablé de los llamados televisores en la sala. En ellos, el día 20 de julio de 1969, los alemanes pueden ver cómo dos estadounidenses caminan en la luna. Pero en 1913, ese también es el momento en que uno de ellos corre al teléfono para enviar a este supuesto trastornado mental a tratamiento médico, aunque él solo dijo la verdad, y nada más que la verdad. Que cada quien saque hoy sus propias conclusiones de esto.